Buenas tardes a todos, nuestra comunidad educativa de la institución educativa Héctor Rogelio Montoya y a todas las personas que nos acompañan hoy en este espacio llamado Violencia de Género y si el peligro está en casa. Es interesante ver cómo durante esta cuarentena, además de todas las dificultades que se han venido presentando por el miedo y la ansiedad que nos ha generado toda esta situación, que ha sido nueva para todos, para el personal médico y para todos nosotros, también hemos venido encontrando unas noticias que son bastante preocupantes. Y es que el aumento de la violencia hacia las mujeres durante esta época ha aumentado. Y esto ha generado también un aumento en las denuncias de violencia intrafamiliar. Por eso el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Estefanía Rivera, es historiadora, magíster en estudios de género, hace parte de la Red Feminista Antimilitarista y es coordinadora del Observatorio de Feminicidios Colombia. Hola, Estefanía. Hola, Karen, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para toda la comunidad educativa y también para toda la comunidad del corregimiento de Palmita. Estefanía. Muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación y conversar un ratico con nosotros sobre toda esta situación que se viene presentando. Pero antes de hablar, Estefanía, sobre cómo llegamos a este momento, es interesante que empecemos a mirar toda esa historia. O sea, si eso de la violencia de género y la violencia hacia las mujeres fue un invento de hoy en día o es una cosa que viene desde tiempo atrás y ya hay una historia. Contanos un poquito sobre eso. Claro, Karen, bueno, evidentemente para comprender la situación en la que estamos en este momento, sobre todo con el aumento, como tú ya bien lo dijiste, el aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas en este contexto, digamos, de cuarentena por la pandemia del COVID-19, es fundamental obviamente reconocer que la violencia contra las mujeres ha existido siempre, ¿cierto? Ha sido un proceso histórico que tiene, digamos, sus raíces obviamente en la construcción, digamos, de sociedades desiguales en las que el poder evidentemente lo han ostentado principalmente hombres con una masculinidad, digamos, dominante, no solamente en términos sociales, sino también en todos los espacios, en lo social, en lo cultural, en lo político, y que de alguna forma entonces las mujeres hemos estado relegadas, digamos, de todos estos espacios y que se nos han asignado, digamos, unas tareas y unas funciones que supuestamente, históricamente, por nuestra naturaleza, digamos, física o fisiológica, debemos, digamos, desempeñar. En Colombia ha habido, digamos, algunos hechos históricos que nos muestran que evidentemente la exclusión y la violencia contra las mujeres es histórica. Las mujeres ahora gozamos de muchísimos derechos, a pesar de que evidentemente falta mucho para lograr una verdadera equidad, una verdadera participación social y política, también económica. Y es que nos hemos ganado todos los derechos por la lucha, hemos luchado históricamente por alcanzar los derechos que tenemos ahora, los derechos en términos del acceso a la educación, en términos económicos, en términos de decidir sobre nuestro cuerpo también, por ejemplo, en términos de la maternidad, de poder decidir, aunque sabemos que aún, digamos, hay muchos retos, todos los derechos que nosotros conocemos ahora, que tenemos nosotros, evidentemente se los tenemos que agradecer a las mujeres que históricamente han luchado por esto. Hay algunos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, Estefanía, un momentico, parece que se está como entrecortando tuya, pues como tu audio, entonces se escucha entrecortado. listo, así está bien, vamos a acercar entonces el micrófono. Sí, así mucho mejor, sí. Listo. Entonces, les contaba que en Colombia han habido, digamos, algunos antecedentes históricos importantes, los que nosotras podríamos mencionar en términos de logros puntuales que ahora muchas de nosotras gozamos. Uno de los primeros, digamos, logros es, además de la abolición de la esclavitud, fue la libertad de partos en 1852. Ustedes saben que las mujeres que fueron esclavizadas, ¿cierto? Por todo el proceso de colonización, parían sus hijos, pero los hijos no eran sus hijos, ¿cierto? Los hijos que parían eran propiedad del amo.
que era también dueño del cuerpo y la fuerza del trabajo de las mujeres esclavizadas. Entonces, esto es un hecho importante porque además en 1852 se da la libertad de partos, donde las mujeres que eran esclavizadas podrían de nuevo parir y sentir que sus hijos eran de ella y no precisamente propiedad del amo. Hay otro hecho importante que es la emancipación económica. En 1932 nosotras pudimos comenzar a ser propietarias y a poder trabajar. Es decir, nosotros antes de 1932 no podíamos acceder, digamos, a las propiedades. Cuando trabajábamos, evidentemente teníamos que tener un hombre eh, que estuviera, digamos, como haciendo nuestra tutela, ¿cierto? Es decir, que nos representara, que recogiera además y recibiera el pago de nuestro trabajo, pero además que diera fe que yo sí era Estefanía Rivera Guzmán, pues porque antes de la cedulación o el derecho al voto no se sabía cuántas mujeres había en Colombia, ni siquiera, digamos, yo tenía un documento que pudiera certificar que yo era Estefanía Rivera, ¿cierto? Entonces, cuando no era mi papá el que, digamos, me tutelaba, era entonces el esposo o el hermano. Incluso en algunos casos, cuando las mujeres no tenían un hombre cercano que las representara, podrían incluso llegar a ser representadas por el párroco del pueblo, ¿cierto? Y el acceso a la educación, que digamos, es fundamental, fue el 10 de diciembre de 1934. Ese año fue que se presentó, digamos, un proyecto de ley para que las mujeres pudiéramos comenzar a ingresar a la universidad en igualdad de condiciones con los hombres. Esto evidencia obviamente que antes, aunque había, digamos, otras formas de educación, las mujeres siempre recibimos educación, sobre todo para ser una buena esposa, para aprender a cocinar, ¿cierto? De las buenas costumbres, pero el acceso a la educación, a esas, digamos, otro conocimiento que antes nos era negado, pues apenas se comenzó, digamos, a abrir en 1934. Y por último, creo que es un dato fundamental, es nuestro derecho al voto, que lo logramos en 1954. Esto fue, digamos, fue histórico para las mujeres, primero por lo que les decía ahora, es decir, primera vez que en Colombia se podía saber cuántas mujeres habíamos, pero segundo, teníamos una cédula, es decir, algo que me representara como una ciudadana, y tercero, pues pudimos comenzar a votar y también a poder ser, digamos, elegidas o empezar a entrar en la contienda política. Esto, digamos, solamente es una muestra de algunos hechos históricos que evidencian que evidentemente la exclusión social, política y económica de las mujeres ha sido histórico, y que ahora pues evidentemente hay, sí, sí continúan, digamos, esas exclusiones y estas violencias, pero obviamente matizadas. Hay formas de violencia que se matizan en estos contextos, otras que se recrudecen, ¿cierto? Y otras que se hacen mucho más evidentes. Hoy la conversación va a ser muy interesante por eso, porque nos vamos, digamos, a adentrar a conocer por qué se dan esas violencias y de qué tipo de violencias. Listo. Eso es una situación, Estefanía, que seguimos naturalizando y que muchas veces, a veces hasta por las mismas mujeres, seguimos negando, por decirlo de alguna manera, esas violencias que todavía existen. Entonces, listo, tenemos el derecho al voto, tenemos el derecho a la educación, ya somos ciudadanas, somos libres, entre comillas, porque ya no tenemos como ese amo que teníamos anteriormente tan directo, pero se siguen presentando muchas situaciones que vemos como normales o creemos que son exageraciones de las mujeres. A veces, por ejemplo, preguntan, pero ¿cómo así? A ver, demuéstrame dónde es que las mujeres ganan menos que los hombres cuando están en el mismo lugar o cuando hacemos chistes en contra de las mujeres. Todo este tipo de formas o cuando no reconocemos, por ejemplo, a veces creemos que la violencia es solamente cuando me golpea, pero no cuando me humilla, no cuando se burla de mí, no cuando daña mis cosas, cosas tan simples como esas, y las minimizamos y no nos damos cuenta, pues, como que también son formas de agresión. Claro, Karen, digamos que la naturalización tiene, pues además de que viene con esa historia que ahorita les conté, digamos, tiene que ver también mucho con la educación, ¿cierto? Cómo nos educan, cuáles son los valores que se construyen desde la masculinidad, desde la feminidad, ¿cierto? Y también cómo nos socializamos. O sea, aprendemos esas formas de que los cuerpos de las mujeres son cuerpos de dominación,
no solamente, digamos, en la educación que recibimos, sino también en los medios de comunicación, en la forma como se presentan los cuerpos de las mujeres, pero también, por ejemplo, en nuestro contexto, hablamos, por ejemplo, de Medellín, incluso de Colombia, que es muy notorio, por ejemplo, la masculinidad y la relación con las armas, ¿cierto? Digamos que también tiene que ver mucho con los contextos en los que nosotras vivimos, en contextos también de violencia, en los que los hombres también y los niños desde pequeños se están relacionando constantemente con el poder de las armas, con el poder del dinero, del trabajo fácil. Entonces creo que ahí también es importante pensar el contexto que se naturaliza, pues porque es la cotidianidad, o sea, la realidad nos rebasa, están en toda parte, son las formas en las que nos relacionamos y eso evidentemente ayuda a que lo naturalicemos, porque nacemos precisamente en familias que lo naturalizan, que se transmiten de generación en generación y se va naturalizando y se normaliza la violencia. Entonces, ese también es un paso fundamental y es comenzar a visibilizar esas formas de violencia, porque aunque esté, digamos, de alguna forma naturalizada, invisibilizada, la violencia daña a las mujeres y daña precisamente una sociedad y genera profundas rupturas y profundos daños emocionales, psicológicos, económicos, no solamente a las mujeres víctimas, sino a la sociedad que evidentemente vive en un contexto constante de violencia contra las mujeres. Muchas gracias, Estefanía. Por acá tenemos una pregunta de Camilo Muñoz que nos dice, ¿y la violencia contra los niños? Exactamente. Bueno, cuando nosotros hablamos, digamos, de violencia contra las mujeres, estamos hablando de una forma de violencia de poder, ¿cierto? Es decir, es todo el poder que sienten los hombres o la masculinidad sobre los seres que se han construido como inferiores. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, la podemos incluso equiparar a la violencia que sufren los niños física y que sufren las niñas. Ahora más adelante les traigo unos datos muy interesantes de violencia sexual y de violencia física contra niños y niñas para que observemos los cambios en términos de que cuando es violencia física, evidentemente es un poco más equiparable el número de niños víctimas a niñas víctimas, pero cuando hablamos de violencia sexual, en la cifra, digamos, de casos en niños y niñas varía, siendo mucho más alto el caso en violencia sexual contra niñas, ¿cierto? Y mujeres. Entonces, claro, cuando hablamos de violencia contra los niños, obviamente es toda una violencia de poder con las niñas y las mujeres, es decir, es el poder que sienten los hombres que tienen sobre el dominio del cuerpo de las mujeres, que sienten que ese es un cuerpo que poseen, que son dueños de esos cuerpos y que por tanto pueden acceder, violentar, agredir, incluso eliminar hasta el feminicidio. Listo, entonces si quieres vamos viendo esas cifras o de las que nos has Listo. hablado o esos conceptos. Primero quisiera mostrarles un poco los tipos de violencia que podemos, digamos, ahora un poco clasificar hacia grandes rasgos. La están viendo en pantalla. Lo ven, ¿cierto? Los tipos de violencia. Sí, de todas maneras, frente pues la de nosotros frente a ellos va un poquito más lenta, pero aquí ya empezó a aparecer. Ah, perfecto, listo. Entonces acá, porque a veces, digamos que cuando hablamos de violencia, pensamos que solamente hay una forma de violencia, que es una violencia física, una violencia psicológica, y desconocemos que hay muchos otros tipos de violencia. Se los voy a mostrar acá solo para hacer, digamos, una mención a algunas que han estado muy invisibilizadas para pasar luego a las cifras. Listo. Entonces, tenemos violencia física, que evidentemente sabemos que son golpes, puños, violencia verbal, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, que yo creo que ahora en el contexto de la cuarentena, por la epidemia estamos evidenciando evidentemente toda esta violencia económica en términos de la desigualdad social, de la desigualdad de la distribución de la riqueza, pero sobre todo cómo esa violencia económica se centra evidentemente en las mujeres, ¿cierto? Porque son las mujeres quienes mayoritariamente sostienen las familias, son madres cabeza de familia, pero además también sostienen la economía, sobre todo en los sectores, digamos, del servicio. Está la violencia patrimonial, que tiene que ver con todo, digamos, el despojo de lo patrimonial, de las herencias, incluso de los papeles legales, de la cédula. Está la violencia ginecobstétrica, que tiene que ver con toda la violencia que se sufre en el parto,
digamos, en todo el tiempo, digamos, de gestación del embarazo. Está la violencia psicológica, que es la que se observa, digamos, también en los medios de comunicación, en los mensajes sexistas, en los chistes, en las canciones sexistas. Hay una violencia institucional, que es cuando las mujeres vamos ante el Estado a denunciar y no somos audibles, ¿cierto? No se nos llega, digamos, la justicia de manera instantánea, sino que es lenta, se retrasa o incluso, digamos, nunca llega. Está la violencia política, que tiene que ver con toda la degradación de las mujeres que hacen parte de las instancias de elección popular. Está la violencia moral, que tiene que ver con la degradación, digamos, de tu nombre, de cuando se hacen, digamos, comentarios obscenos, etcétera, el acoso callejero, que yo creo que todas las mujeres lo hemos vivido, la violencia laboral y las violencias virtuales, que creo que podría ser un tema muy importante para abordar en algún momento en términos de instituciones educativas, porque digamos que son mayoritariamente víctimas mujeres adolescentes que usan, digamos, las redes sociales. Entonces, todo este montón de tipos de violencia, eh, digamos, conocemos muy pocas, podríamos incluso hacer un conversatorio por cada uno de estos tipos de violencia, pero pues evidentemente en épocas de cuarentena hay algunos tipos de violencia que se recrudecen más. En términos estructurales podemos ver que la violencia económica está permeando, digamos, en las mujeres más empobrecidas, pero que en términos de la cuarentena, de estar, digamos, cuidando la vida para no contagiarnos, pues ha venido en aumento lo que conocemos como violencia sexual, violencia física, violencia verbal y violencia psicológica. Entonces, aunque pensemos que ese tipo de violencias nadie las ve, nadie las escucha, son invisibles, les voy a mostrar con el siguiente video que evidentemente estas violencias son visibles, que todas las personas alrededor lo ven, que no es casualidad, que así digamos que son naturalizadas y visibilizadas, en nuestro contexto sí logramos identificar que son violencias. Listo, pues evidentemente cuando decimos que está naturalizado y normalizado, pues no es casualidad que las personas cuando observan, digamos, imágenes de mujeres golpeadas, lo primero, la primera referencia es que son víctimas de violencia, ¿cierto? Por parte de su pareja, expareja o alguien cercano. Esto, digamos, para reflexionar en términos de que, pues la violencia está ahí, no está invisibilizada, la reconocemos, la vemos, ¿cierto? Está ahí, no es visible y que pues en términos sociales es posible reconocer,
digamos, la violencia. Listo, podría entonces continuar con los datos en términos de violencias. Listo. Estos son los datos recolectados por el Instituto Colombiano de Medicina Legal para Medellín entre enero y marzo del presente año. Acá, digamos, se presentan en total digamos que el color azul es los datos de hombres y el color naranja es el caso de mujeres. Esto también, digamos, para hacer una relación en torno al género, es decir, quiénes son mayoritariamente víctimas de violencia sexual. Si vemos los datos de niños, digamos, y niñas menores de 18 años, entre enero y marzo del presente año se han presentado 20 casos de presunto delito sexual en hombres. Podríamos decir que en niños, en adolescentes, porque son menores de edad, y 126 casos de niñas o adolescentes. En los casos de mayores de 18 años vemos que se han registrado 2 casos de presunto delito sexual en hombres y 29 casos de presunto delito sexual en mujeres. Ahora vámonos un poco con datos nacionales, ¿cierto? Les traje los datos del 2018 porque el forensis del 2019 aún no sale, casi siempre sale a mitad de año, pero me parece importante siempre mostrar, digamos, los datos nacionales porque el forensis sí demuestra, digamos, un poco quiénes son los presuntos agresores de los delitos sexuales. Esto también para la respuesta de por qué en cuarentena aumentan los casos de violencia sexual, ¿cierto? Entonces, tenemos que en el primer orden hay un familiar, ¿cierto? En el 2018 se presentaron, miren la diferencia de casos de violencia sexual en mujeres, se presentaron 10.124 casos en los que el agresor sexual era un familiar y en hombres 1.481 casos en los que el familiar era un agresor en casos de hombres. En el segundo lugar tenemos una persona conocida. Miren la diferencia de datos entre hombres, conocido 1.126 y en mujeres 4.473 casos. Miren, amigo o amiga, 340 casos en hombres y 1.725 casos en mujeres. En pareja o expareja, 31 casos en hombres, 1.768 casos en mujeres. Esto para evidenciar que, digamos, que el concepto familiar es muy amplio, ¿cierto? No lo desagregan, lo ideal sería que los datos tuvieran un poco más, digamos, de especificidad, es decir, cómo que familiar, si es el papá, el hermano, el tío, el abuelo, qué tipo, digamos, de relación hay. Estos son los datos con los que contamos, pero que evidentemente muestra por qué ahora en cuarentena, donde las mujeres y las niñas están en un contexto, digamos, de familia que debería ser su contexto, el contexto, digamos, protector, ha aumentado, digamos, los casos de violencia. Acá tenemos los datos por edad también del 2018 en Estefanía, Colombia. Dime. quiero pues como hacer un pequeño corte acá, Claro. porque siempre ha habido, o bueno, o por lo menos a nosotros siempre nos enseñaron que había que cuidarse de los desconocidos, que no le reciba a nadie, pues nada, a nadie extraño, no se vaya con nadie extraño. Si te van a recoger al colegio, por ejemplo, nunca se vaya con un extraño, pero es muy particular con estas cifras que tú nos muestras, darnos cuenta que los extraños, pues no quiere decir que no hay riesgo en el extraño, pero que la mayor cifra se encuentra en esas personas en las que tenemos confianza, o sea, independientemente del rango familiar o conocido o que sea la persona, es alguien en quien nosotros confiamos, que digamos nos podemos sentir tranquilos, que yo como mujer me puedo sentir tranquila con mis amigos, que yo como mamá me puedo sentir tranquila en dejar a mis hijos con mis hermanos, con mis tíos, con su papá o su padrastro y realmente entonces nos damos cuenta que en muchas ocasiones y por eso nombrábamos este espacio, ¿qué pasa cuando la violencia o el agresor está en casa?
Entonces es como también un llamado a tener mucha atención en eso. Claro, Karen, porque digamos que ha sido una forma también, creo yo, como de no desdibujar mucho la familia violenta, ¿cierto? Digamos, pues porque también tiene que ver un poco con la tradición cultural de la importancia de la familia, ¿cierto? Del cuidado, digamos, un poco del entorno familiar, pero que las cifras nos han mostrado incluso históricamente que la familia o el entorno, digamos, familiar es el lugar de mayor peligro para los niños, las niñas, incluso para las mujeres. Y creo que el aumento de la violencia en época de cuarentena es precisamente eso lo que otra vez nos vuelve a evidenciar, pero llevamos muchos años en las organizaciones de mujeres, las mujeres feministas, evidenciando que las familias no son entornos protectores, digamos, no todas, ¿cierto? Pero pues los datos nos muestran que evidentemente los entornos, digamos, familiares en los que los niños, las niñas y las mujeres están en mayor riesgo son los entornos, como tú lo dices, familiares. Acá, por ejemplo, es escabroso mirar estos datos que les estoy proyectando en este momento, que es la edad de los niños y las niñas víctimas de violencia sexual. Y es que si vemos, por ejemplo, los datos de niñas víctimas de violencia sexual en 2018 en Colombia se presentaron 2.275 casos. Sí, ¿en qué lugar está una niña de 0 a 4 años? ¿Cierto? ¿En dónde está? Porque digamos que en esa edad todavía no inician, digamos, por decir así, por ejemplo, la etapa escolar, ¿cierto? Todavía, digamos, siguen estando, se supone que los entornos protectores que debería ser la familia están en casa. Y mire el dato tan grande, 2.275 casos. Pero sí, a diferencia de los niños, que también es un dato escabroso, es decir, no debería, estos datos deberían ser cero. Niños hombres de 0 a 4 años, 645 casos. Pero mira también los de 5 a 9 años, 5.045 casos en niñas de 5 a 9 años y 1.370 niños de 5 a 9 años. Esto también, digamos, nos ayuda también a romper un poco el mito de que los niños no son víctimas de violencia sexual, porque también, digamos, tenemos una tendencia a sobreproteger mucho a las niñas y pensar que los niños hombres difícilmente pueden ser víctimas de violencias o precisamente de violencia sexual. Y los datos nos están diciendo, por ejemplo, mira el dato de 0 a 9 años, 1.370 casos, entonces un dato, digamos, escandaloso. Digamos que en un país que valore, digamos, el cuidado de la vida y la protección de los niños y las niñas, estos datos generarían una alarma, digamos, social, ¿cierto? Una emergencia humanitaria prácticamente. Pero pues miremos también la adolescencia, de 10 a 14 años. Es el dato más grande en casos de mujeres, ¿cierto? 9.350 casos y de 15 a 17 años, 2.658 casos en mujeres. Puede que los datos de hombres en la adolescencia disminuya, no porque disminuyan los casos, puede que haya muchos casos de violencia sexual, pero también hay un mito en términos de la masculinidad y en que sea mucho más difícil para los hombres adolescentes por la idea de la masculinidad, ¿cierto? De todo, digamos, de lo varonil, denunciar que pueden ser víctimas o que están siendo víctimas de violencia sexual. Ese también, digamos, que es un asunto para reflexionar y para trabajar también, porque pues obviamente es muy difícil en términos de ese contexto de la construcción de la masculinidad denunciar un caso de violencia sexual. Yo miro acá, Estefanía, una cosa que me parece, pues en la diapositiva que nos estabas mostrando, que me llama mucho, pues como la atención, pues me dio como escalofrío cuando dijiste los datos de 0 a 4 años, o sea, es inaudito ver esas cifras tan altas, pero es ver que entre los 0 17 años más o menos las cifras son muy altas y de ahí en adelante empieza a descender pues como la cantidad, o sea que nosotros podemos decir, creo que las cifras lo muestran sin temor a equivocarnos, que la mayoría de víctimas de abuso sexual son nuestros niños y niñas. Exactamente, y adolescentes, es decir, son las etapas, digamos, en las que están en mayor vulnerabilidad, ¿cierto? Pues evidentemente las mujeres vamos a estar en vulnerabilidad en todas nuestras etapas de la vida, pero pues viendo las cifras, pues estamos en mayor riesgo, evidentemente, de la niñez a la adolescencia.
que se supone que deberían ser las etapas de la vida en la que hay mayor cuidado y mayor protección. Puedo seguir con la siguiente. Sí, ya. Es la información de delitos sexuales realizados a niños, a niñas entre los 10 a 13 años, niñas específicamente, en 2018. Entonces aquí, como ustedes logran ver, acá sí, a diferencia de la otra que veíamos ahora que era un familiar, está desagregado. Entonces vemos que en mayor casos es, digamos, el victimario es el padrastro, seguido por el padre, eh, luego el tío y por último, digamos, el abuelo. Digamos que los datos nos permiten a nosotros analizar precisamente esas relaciones de poder, de vulnerabilidad, pero también nos permite hacernos algunas preguntas, ¿cierto? Y es que de pronto es mucho más fácil denunciar al padrastro, ¿cierto? Porque no tengo una afinidad también de consanguinidad, ¿cierto? Es mucho más fácil porque está fuera, digamos, de ese entorno que se dice nuclear de la familia, y es mucho más difícil, hay mucho más, digamos, moral y prevención y protección, digamos, a los masculinos que tienen sí una relación, digamos, como más vinculante y consanguínea en la familia, como es el abuelo, el padre y el tío, ¿cierto? Sin embargo, pues los datos de denuncia del padrastro son escabrosos, al igual que el padre, tío y abuelo, ¿cierto? Que confirman precisamente los análisis que hacíamos ahora, y es que son, y eso que estos son los datos de solo de las niñas de 10 a 13 años, es decir, en esa edad de la preadolescencia, en la que pues ahorita vimos también ese índice más alto de casos de violencia sexual. Listo. Ahora sí, ¿por qué eso entonces en cuarentena aumenta las violencias contra las niñas, los niños y las mujeres y evidentemente la violencia sexual? Pues vemos que el lugar en el 2018 en el que mayoritariamente sucedieron los casos de violencia sexual fue en la vivienda. En los casos de mujeres, miren este dato, 16.377 casos sucedieron en la vivienda. En los casos de los hombres, 2.462 casos. En la calle, es decir, las mujeres no estamos seguras y las niñas no estamos seguras ni en la casa ni en la calle. No hay entornos, digamos, protectores, por eso es muy importante construir entre nosotras estrategias de protección y autoprotección, construir con nuestras amigas entornos protectores y desconfianzas, con nuestras tías, con nuestras hermanas, con las mamás, para que sean evidentemente entornos protectores, porque en realidad, como las cifras lo muestran, las mujeres ni en la casa ni en la calle, es decir, necesitamos construir esos espacios protectores. En la calle como autopista, avenida y dentro de la ciudad, tenemos 1.678 casos en mujeres y 271 casos en hombres, pero miren el tercer lugar, que creo que hay muy pocos, digamos, investigaciones, incluso datos alrededor de la violencia sexual en centros educativos. Esto se ha venido, digamos, adelantando últimamente con las redes contra el acoso sexual en los entornos escolares y sobre todo en las instancias universitarias, ¿cierto? Que digamos que es un reto precisamente para las instituciones educativas y los colegios abordar estos temas, no solamente abordarlo, sino tener rutas efectivas de sanción cuando se presentan los casos de acoso y violencia sexual. Entonces, miren, en los centros educativos tenemos 539 casos de mujeres y 230 casos en hombres, ¿cierto? Esto para decirles que entonces ni en la vivienda, ni en la calle, ni en los centros educativos, eh, los niños, las niñas, pues y las mujeres estamos, digamos, protegidas. Estefanía, un pequeño paréntesis acá. Nos está acompañando también una de las docentes y quien es encargada del proyecto de construcción de educación sexual y construcción de ciudadanía, la profesora Gloria Luz Urrea. Ella nos hace una mención de algo muy importante y es, en muchas ocasiones las madres o padres no les creen a sus hijos o hijas que el abuelo o el tío está ejerciendo una violencia sexual. Y en muchas ocasiones, Estefanía, se presenta, entonces, bueno, que no les creen o que les dicen o los regañan si hacen este tipo de manifestaciones o este tipo, pues cuentan este tipo de situaciones
Y ahí se liga mucho a lo que tú nos estás diciendo en este momento, y es la importancia de crear grupos de confianza entre las mujeres adultas y generar confianza en nuestros niños y niñas, porque para ellos esto no es una situación fácil, no, lo que viven no es algo positivo, entonces contarlo y ponerlo afuera y que yo le diga no te creo, es mentiras, no vuelvas a decir eso, o pegarle por hacer este tipo pues de denuncia, digámoslo así, o confidencialidades, también genera que ya entonces el niño pueda seguir siendo abusado, maltratado, porque ya no confía en que va a haber una persona a quien contarle y que le pueda ayudar. Exacto, sí, muchas gracias. Es un asunto muy importante, ¿cierto? Que por eso decía yo, hay una campaña muy linda que se llama Hermana, yo sí te creo, ¿cierto? Porque con la violencia sexual sucede mucho, es decir, siempre se duda de la víctima y se protege al victimario. Eso, digamos, en términos teóricos ha tenido muchos avances, es decir, podemos decir que el patriarcado ha ayudado a que evidentemente lo masculino sea lo protegido, lo que cuidemos siempre, digamos, la imagen simbólica del hombre, pero que además tengamos una idea de que es un poder que no se puede tocar, lo que no se puede denunciar, porque entonces, ¿qué va a pasar luego? ¿Qué digo si mi papá es el agresor? ¿Qué pasaría con mi familia? O sea, ¿qué me va a decir mi mamá? ¿Qué me va a decir mi papá? ¿Cierto? Pero además el esfuerzo de contar que es víctima de violencia sexual no es fácil para nadie, ¿es cierto? Es un proceso muy difícil, digamos, pasar de vivir el hecho a podérselo contar a alguien. Entonces, claro, es doblemente victimizada y señalada y otra vez vulnerada la niña o el niño del adolescente, la mujer que expresa que fue víctima de violencia sexual y no se le cree. Creo que ese es uno de los retos en términos sociales, culturales y también de familia y también personales eh, en este momento, ¿cierto? Y es siempre creerle a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Decir que se es víctima de violencia sexual no es un asunto fácil, es decir, eso no es, digamos, un momento que nadie quiera vivir, además porque sabemos que en términos contextuales de la cotidianidad se va a señalar siempre a la víctima, ¿cierto? Es que ella era así, es que ya, digamos, todos los mitos y los imaginarios que hay alrededor de la violencia sexual y las víctimas de violencia sexual, que ella era muy confianzuda, que ella se vestía así, pero nunca se hace la pregunta por el agresor, ¿cierto? Nunca se mira, digamos, el agresor, quién es, qué hace, por qué lo hizo así, si tiene antecedentes, si hubo rumores antes de que lo haga él, por qué cuidar ese lugar de él, qué lugar tiene él en la familia, que no, digamos, es posible tocar y derrumbar esa imagen que tiene ese agresor. Es muy importante, digamos, porque, claro, tenemos lo que les decía ahora, es decir, derrumbar esas ideas de que lo masculino es lo más importante y lo más importante pasa también por esto, por quedarnos calladas frente a la violencia sexual o frente a cualquier otra violencia, por el poder que se ejerce, pero además no solamente por el poder que se ejerce, sino también por todas las relaciones que teje lo masculino, el miedo también que puede generar, digamos, denunciar un hombre de la familia, pero que ese es el miedo que tenemos que dejar. Entonces, lo que hay que dejar atrás, hay que quitarles la máscara precisamente porque siempre, digamos, siempre, digamos, es porque es muy buena persona, es muy amable, siempre es importante, digamos, eso, o sea, primero creerle a la víctima, cuidar la víctima y desenmascarar el agresor. Creo que ese es uno de los puntos fundamentales, dejar de hablar de la víctima y poner el ojo en el victimario, no más señalar a la víctima, sino poner el ojo en el victimario, que se sienta observado, que sienta que ya sabemos que lo que está haciendo, que sienta que lo podemos denunciar y que se puede hacer, ¿cierto? Y que puede recibir una sanción familiar y social. Creo que ese es uno de los retos más grandes y nosotras lo podemos, digamos, ir multiplicando siempre en creer, en escuchar y en creerle siempre a las mujeres, niñas y adolescentes que viven violencia sexual. Listo. Esta es otra imagen, otra cifra de los días, digamos, en los que sucedió la violencia sexual en el 2018. Me gusta mucho siempre este dato que lo saca Forenses porque hay un imaginario alrededor de la violencia sexual que se cree que sucede siempre los fines de semana, que se cree que sucede los sábados, los domingos, porque además también hay algunos mitos con la violencia sexual que se relaciona con el trago, con la droga, con la rumba, y que pues evidentemente esta tabla, este gráfico lo que nos muestra es que no sucede en los fines de semana,
mayoritariamente suceden en semana, paradójicamente los miércoles, que son el día de mitad de semana, y esto pues es debido a que pues los niños, las niñas y las mujeres en semana se pueden encontrar más solas, digamos, en sus casas. Los fines de semana, si las personas trabajan, entonces descansan y pueden estar, digamos, en mayor acompañamiento. Eso es un dato muy importante, pues porque se piensa que los fines de semana hay que estar es más pendiente de los niños, las niñas y las adolescentes y ya, digamos, alguna presencia puede disminuir ese riesgo, pero en semana en el que los niños y las niñas llegan a la casa, sabemos que en estas lógicas, digamos, de explotación laboral para las mujeres que tienen 2 y 3 jornadas laborales es muy difícil estar pendiente, digamos, de todo. Ahora ya somos pues unas super mujeres que tenemos 3 y 4 jornadas laborales y son, digamos, en estos días en los que los agresores identifican, digamos, los momentos de vulnerabilidad de los niños, las niñas y las adolescentes. Es muy particular esa cifra que nos muestras, precisamente, Estefanía, por lo que tú dices. Uno pensaría que la mayoría de agresiones, además porque siempre hemos asociado este tema solamente como si fuera una cuestión solo que se da bajo el tema de alguna sustancia psicoactiva, bueno, principalmente el alcohol, digamos que es como, principalmente lo hemos escuchado, pero es como abrir los ojos frente a otra realidad. Muy interesante esto que nos muestras tú hoy. Claro, Karen, porque además los agresores, pues obviamente como hacen parte de la familia, conocen muy bien las dinámicas, entonces leen muy bien los momentos de vulnerabilidad, los momentos, digamos, de oportunidad. Creo que es, digamos, muy importante. Me gusta mucho siempre mostrar esta imagen porque derrumba muchos esos imaginarios de que son los fines de semana en los que mayor riesgo hay. Y es todo lo contrario, es decir, hay que comenzar entonces a buscar entornos protectores en semana de los niños y las niñas. O sea, yo creo que también es un reto del Estado. El Estado debería garantizar espacios protectores para niños y niñas que salen de sus jornadas escolares temprano, que no tienen un entorno protector, que pueden estar en riesgo de sufrir cualquier tipo de violencia. Yo creo que el Estado debería, pues además de poder garantizar eso, pues también tener, digamos, estrategias de seguimiento a posibles agresores sexuales, ¿cierto? Estos son los datos de violencia contra niños y niñas en Colombia, perdón, no, en Medellín, en lo que va del 2020. Esto es violencia física, ¿cierto? Tenemos un total de 90 casos. Esto, digamos, para hacer la reflexión de la pregunta ahora que nos hacían de qué pasa con la violencia contra los niños. Acá, pues, digamos que la diferencia en términos de violencia física son de 8 casos, ¿cierto? De 7 casos, digamos, en términos de diferencia entre niños y niñas. Esto es la violencia de pareja. El dato tenemos entre enero y marzo del 2020 en Medellín, un total de 612 casos de violencia de pareja, 96 casos en los que los hombres fueron víctimas y 516 casos en los que las mujeres fueron víctimas. Esto, digamos que obviamente pues hay un aumento en época de cuarentena, digamos que en términos de noticias en Medellín, se dice que se han, digamos, aumentado muchísimo las llamadas a la línea 123 Mujer, ¿cierto? O sea, digo, en 2019 al año se recibieron más o menos 6.282 llamadas, es decir, 60 llamadas más o menos por día, y más o menos entre 48 llamadas con hechos violentos, y en esta época de cuarentena se han recibido más o menos 2.600 llamadas, al 123 por violencia intrafamiliar. Entonces, claro, ¿por qué se aumenta? Pues ya lo vimos, ¿cierto? Son los entornos, digamos, familiares en los que suceden estas violencias. Quiero además evidenciar acá, pues, que además de las anteriores violencias que mencionamos, hay una forma de violencia que es la violencia, que es la última expresión de todas esas formas de violencia, ¿cierto? Que ya, digamos, algunas instituciones han prendido las alarmas en el aumento, digamos, de los feminicidios. En Colombia, entre enero y marzo del 2020 van 130 mujeres asesinadas, es decir, víctimas de feminicidio.
Y en época de cuarentena, desde, digamos, el periodo de cuarentena que fue el 16 de marzo, decretada, van más o menos 33 mujeres víctimas de feminicidio en Colombia. La violencia feminicida es la expresión última de todas las formas de violencia contra las mujeres, es decir, cuando una mujer puede identificar que ha sido víctima de algún tipo de violencia, ¿cierto? Sistemática, que ha sido un continuum, que ha vivido, digamos, constantemente algún tipo de violencias de las que ya nombramos adelante, el feminicidio es una última forma de expresión de esas muchas formas de violencia, ¿cierto? Es decir, la mayoría de mujeres víctimas de feminicidio han sufrido violencia sistemática, ¿cierto? Sobre todo cuando son víctimas de feminicidio por sus compañeros, novios, cónyuges, esposos, exparejas. Es la expresión última, digamos, de poder sobre los cuerpos de las mujeres, ¿cierto? Entonces creo que aquí em, podemos decir que los entornos familiares en este momento en la cuarentena para mujeres que están viviendo con un agresor, que viven con hombres agresores, que las han agredido constantemente, pero que se ha aumentado, digamos, la agresión en la época de cuarentena. Es necesario ahora prender las alarmas, construir, llamar a la amiga que siempre te escucha, llamar a la hermana, llamar a la mamá, construir estrategias de confianza y de acción inmediata, prender las alarmas porque no solamente se vive esas formas sistemáticas de violencia que ya hablamos, ¿cierto? El feminicidio es la forma última de poder, digamos, que los hombres tienen sobre el cuerpo de las mujeres, porque cuando hablamos de esas otras formas de violencia es porque un hombre se siente dueño y con poder de tu vida, ¿cierto? Y de tu cuerpo. Y el feminicidio nos demuestra que se sienten dueños incluso de tu vida, o sea, se sienten con posibilidad de decidir si tú sigues o no con vida. Entonces, creo que hablar de la violencia contra las mujeres siempre tiene que tener un espacio para la reflexión, reflexión como mujeres, un llamado, digamos, a la solidaridad entre todas, a tenderle una mano a la mujer que sabemos que está siendo víctima de violencia, que está viviendo violencia en este contexto, pero además también, pues, digamos, socializar un poco también las redes y las rutas que ahorita les voy a contar qué ruta. Dime, Karen. Estefanía, frente a esto que tú nos hablas del feminicidio, tú nos dices, ya esto es lo último, pero la duda es, ¿el feminicida es alguien que de un momento a otro, pum, decidió matarme? ¿O es algo que yo puedo decir, hubo señales? O sea, habían cosas que me decían, esto podía pasar, o que yo le pueda decir a mi amiga, a mi vecina, a mi hermana, hey, pilas, pilas que yo estoy viendo que tu novio, tu pareja, tu jefe, tu esposo o cualquier persona está dando señales de que puede ser una persona agresiva y que eso no puede terminar bien, o eso es una cosa de un momento a otro. Ah, bueno, es muy interesante tu pregunta, porque cuando nosotros hacemos desde el Observatorio de Feminicidios los análisis de los casos de feminicidio, podemos identificar que ha habido sistematicidad en las violencias cuando son los hombres cercanos a las mujeres quienes las asesinan, ¿cierto? Es su exnovio, su expareja, porque se tienen antecedentes de denuncia, ¿cierto? Ella lo denunció, ella lo iba a dejar, ¿cierto? Hay otros casos, por ejemplo, en los que son otros sujetos, digamos, feminicidas como integrantes de bandas narcomafiosas o por sicariato, que son, digamos, formas en las que puede que antes haya habido, digamos, amenazas de muerte, pero no, digamos, estrategias sistemáticas de violencia como violencia física, violencia sexual constante, violencia económica, como si en algunos casos de feminicidios. Por ejemplo, en la época de cuarentena, para nosotras como observatorio no hay un aumento de feminicidios. Ustedes lo vieron en el gráfico, en enero se presentaron 42, en febrero 46 y en marzo otra vez 42 casos. Lo que sí hubo fue un cambio de sujeto feminicida, ¿cierto? Es decir, ya no hay, digamos, desconocidos que cometieron feminicidios, sino que tenemos mucho más alto el índice de compañeros permanentes y de novios. Eso es lo que evidencia y lo que evidencia es que evidentemente son, digamos, esos tipos de violencias constantes
¿cierto? Anterior, un continuum de violencia en el que el hombre ya decide sobre esa vida, terminar esa vida, ¿cierto? Porque ya, digamos, del continuum de violencias, digamos, anterior, siente que tiene ese poder de decidir sobre el cuerpo y la vida de esa mujer. Sobre todo, digamos, en los casos en los que el agresor es cercano, en la mayoría de los casos se ve porque las mujeres desean terminar la relación, es decir, desean que su cuerpo y su vida ya no sea dueño de ese hombre, ¿cierto? O ese agresor, sino que deciden romper con ese ciclo de violencias y precisamente en esta muestra de poder que siente el hombre, porque siente que el cuerpo le pertenece, pues es que se comete evidentemente el feminicidio. De todas formas, Karen, ahora cuando les decía que la violencia histórica, es decir, las mujeres en términos estructurales, pues somos víctimas de violencia, sea por la, digamos, desigualdad estructural, desigualdad en la distribución de la riqueza, por la violencia simbólica, la exclusión política. Pero sí, evidentemente, cuando se presenta el feminicidio, sí hay atrás un cúmulo de violencias. En estos días, precisamente, se ha generado una discusión en redes sociales, creo que eso es desde ayer o antier más o menos, frente a las denuncias públicas que hizo la esposa de, o bueno, esposa o pareja, no sé si de un jugador. Ella sale, se muestra golpeada, dice que lleva más o menos 2 años recibiendo este tipo de maltratos, pero que ya no aguanta más. Como lo veníamos hablando ahorita, siempre la víctima es la culpable. Entonces, el juzgamiento ha venido, listo, entonces porque si llevabas 2 años siendo golpeada, ¿por qué nunca te fuiste de ahí? Entonces, bueno, ya viene otro tipo de comentarios y otro tipo de temas. Claro, es que quieren vivir, se soportan los golpes por ese estilo de vida que les dan. Bueno, cualquier cantidad de comentarios. Entonces, esto que tú nos estás diciendo ahorita explica un poco también el por qué en muchas ocasiones las mujeres temen dejar a esa persona que está agrediendo y muchas veces se quedan bajo la amenaza. Exacto, pues precisamente pues, cuando nosotras hay un asunto con la violencia contra las mujeres y es que no hemos logrado un dispositivo para que el señalamiento pase de la mujer víctima a visibilizar el agresor. O sea, ¿quién es él? ¿Cierto? ¿Por qué postear y reproducir todo el tiempo el rostro de ella y no tomar la foto de él con su equipo de fútbol, con su técnico, ¿cierto? Con la foto que se haya tomado, por ejemplo, con los directores de la DIMAYOR si es posible y decir que es un hombre agresor. ¿Cierto? Pero es precisamente por esas construcciones históricas, machistas y patriarcales que siempre, digamos, señalan es a la mujer en términos de que no actuó antes. Cuando, digamos que algunas psicólogas nombran esto como el círculo de violencia, ¿cierto? Es decir, es que los agresores aprenden a conocerte muy bien y saben el ciclo en el que tú, por ejemplo, puedes otra vez perdonar, ellos te pueden pedir disculpas, ¿cierto? O sea, romper ese círculo de violencia es muy difícil, no solamente porque hay dependencias, pueden ser que haya dependencia económica de parte del hombre, sino que hay otras formas de dependencia emocional, afectiva, dependencia sexual, ¿cierto? Pero hay un asunto también ahí en la psiquis, en términos de la construcción del poder de las mujeres, que nos hace difícil, digamos, romper esas relaciones amorosas. Por lo que decíamos ahora, nos han hecho normales esas formas de relacionarse. O sea, para muchas mujeres es normal que el hombre quiera agredir, quiera gritar y que la trate, digamos, de manera peyorativa. Entonces se normaliza tanto que llega un momento en el que las mujeres se les hace muy difícil romper obviamente con el ciclo de la violencia, pero es sobre todo porque saben que la sociedad no va a poner el ojo tampoco, digamos, en el agresor, sino que incluso a ella le van a hacer mucho más preguntas de por qué no lo hizo antes, de por qué no lo denunció, de por qué no se puso, todas las preguntas que terminan incluso revictimizándolo y sacando casi que muy bien al agresor, como si solamente que agrediera, digamos, a su pareja ya es un hecho para que el tipo tuviera todo el rechazo social, político y económico, o sea, todo, digamos, en términos sociales, si tuviéramos una sociedad, digamos, digna, una sociedad solidaria, las preguntas de señalamiento no se fueran hacia ellas, se tendrían
que ir hacia él. Y él es el que tuviera que estar en todos los Facebook posteado como el agresor, precisamente porque él es el que está cometiendo, digamos, la agresión y la violencia contra las mujeres. Otro asunto es que, claro, como no tenemos lo que le decíamos, la violencia sexual, que precisamente lo decía una docente de la institución educativa, no les creen. Entonces, claro, o sea, tú le hablas a las mujeres de tu familia, ya no te creen, además porque sucede algo. Y es que, claro, muchas veces las mujeres denunciamos una violencia, pero volvemos con el agresor. Entonces nos conoce también que sabe otra vez cómo buscar que lo perdemos y volvemos otra vez con él. Entonces, eso hace que nuestras redes, digamos, de apoyo se debiliten. Y las mujeres no nos podemos cansar de eso. O sea, las mujeres, si tenemos amigas en esa situación, las tenemos que seguir acompañando lo que la mujer necesite, evidentemente, pero evidenciando siempre al agresor. Yo creo que el agresor hay que sacarlo de la comodidad en la que está, hay que evidenciarlo, hay que hablar desde el agresor, no digamos otra vez contar, digamos desde la voz de la víctima y la foto de ella, sino evidentemente la foto de él, quién es él, qué hace, de dónde salió, a dónde va, o sea, todo, en dónde trabaja, quién lo financia, quién le paga, quiénes son los patrocinadores, o sea, todo, absolutamente para evidenciar precisamente eso como una falta social, como una, evidentemente es una agresión no solamente a ella, es una agresión a todas las mujeres. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y quisiera, ¿cierto? Que como para terminar, ¿cierto? Nos ibas a mostrar de pronto lo del tema laboral. Sí, en esta época, voy a ver quisiera también como un poco, digamos, el trabajo doméstico, porque aquí en cuarentena obviamente sabemos que el aumento, digamos, del trabajo de cuidado y de trabajo doméstico, obviamente las mujeres se nos ha aumentado, triplicado, además del cuidado y todo. Entonces quería mostrarles este dato de número de horas dedicadas al trabajo doméstico. Esta es la encuesta de uso del tiempo, es muy viejita, pero digamos que nos puede dar una idea de cuántas horas, por ejemplo, la cocina, el arreglo de ropa, la limpieza de las compras, dedican hombres y mujeres en Colombia. Yo dudo que esto haya variado un poco y me gusta, digamos, presentarlo pues porque evidentemente es todo el trabajo que le implica a las mujeres, el trabajo reproductivo, que es el trabajo no pago, y que pues también tiene que ver con ese ciclo de violencias que hemos estado hablando y conversando, que también es una forma de violencia estructural. Y es que las mujeres pues mayoritariamente son los seres más empobrecidos, pero además son quienes, como lo decimos ahora, pues que en muchos hogares son quienes sostienen económicamente la vida de sus familias, de sus hijos y de sus hijas, y que en esta cuarentena pues es necesario también repensarnos la distribución de ese trabajo, pero además también pensarnos que el Estado también debería garantizar un mínimo vital a las mujeres y a sus hogares, a sus hijos y sus hijas. Y quería aquí mostrar, pero no sé si ahorita nos escuchó el video, ¿cierto? No, no había dificultades ahí Ah, con el podría, audio, pero yo se los podría compartí. perfecto. Entonces podríamos también compartirles el que tenemos de trabajo doméstico. Y yo por último quisiera socializarles como las rutas, digamos, de atención a violencias contra las mujeres y violencias contra niños y niñas aquí, digamos, en Colombia. Mientras, ya que estamos hablando de todo esto del trabajo doméstico, hay algo muy importante que, pues, que podemos hacer mención en este espacio, Estefanía, y primero que todo es que ya dejemos atrás como ese tema de que lo doméstico, la crianza de los hijos, el aseo de la casa, la limpieza, la cocina, son de mujeres y pues ya no le compete a los hombres, ¿cierto? Yo creo que es una cosa muy importante. Las mujeres además en este momento pues también estamos cumpliendo otro tipo de roles, no solamente en la casa, sino también que tenemos nuestros trabajos y tenemos un trabajo doble, porque muchas mujeres cuando no tienen
en su casa el apoyo de su familia, de su pareja, por si solamente es con la pareja, es darnos cuenta que la mujer llega a trabajar en un horario de oficina de, bueno, se levanta, pues yo voy a hablar como de mamás, pues de mujeres, mamás que conozco, 4 de la mañana, levántese, organice los niños para que se vayan para el colegio, organícese ella, vaya, empiece una jornada laboral de 8 a 6 de la tarde y salga a las 6 de la tarde, llegue a la casa y vuelva y ocúpese de hacer la comida, arreglar los niños, ayudarles a hacer la tarea, arreglarlo del día siguiente, pues porque muchas veces se hace lo del día siguiente como para dejar un poquito adelantado y estamos trabajando a doble jornada. Afortunadamente es una cosa que ya ha cambiado, ya hay muchos hombres que están apropiados pues también de su rol dentro del hogar y ayudan mucho, pero todavía vemos que se sigue presentando esta cuestión de la casa es responsabilidad de la mujer, la crianza de los niños es responsabilidad de la mujer y nosotros somos los proveedores del hogar. Cuando hay mujeres que ya también son proveedoras y cuando tenemos mujeres que solamente se dedican al hogar, en estos días salió un video de una humorista colombiana donde ella decía que, o sea, que definitivamente para ella era, se le quitaba el sombrero a las mujeres que eran amas de casa, porque nunca pensó que ser ama de casa era una cosa pues como tan horrible. Yo asumo que ella nunca había tenido rol de ama de casa en cuanto dijo esto. Entonces es reconocer eso y muchos hombres también reconocen, dicen, no es que el trabajo de casa es fuerte. Entonces es también como una invitación a reconocer que esa mamá, esa esposa, esa hermana que de pronto vive con nosotros y es la que nos ayuda a que el almuerzo esté en la casa esté limpia, pues hombre, no generemos humillaciones, ella no es una mantenida, ella también está trabajando y que las amas de casa son empleadas sin sueldo y que trabajan casi que 24/7, porque es desde que se levantan hasta que se acuestan dedicadas a las labores del hogar. Entonces, que sea también una invitación a este espacio, ya que estamos hablando y haciendo mención del tema laboral, una invitación a que no demeritemos el trabajo que hace una mujer en el hogar, que es muy duro, es bastante fuerte, no tiene horario porque todo el día están dedicados a eso y fuera de todo, en ocasiones son humilladas por ser unas mantenidas. Entonces, también como hacer esa invitación. Claro, claro, entra, digamos, dentro de todos esos trabajos no valorados, no reconocidos, digamos, que hacemos las mujeres, ¿cierto? Y que por ende, pues, sostiene de alguna forma el capital y mantiene, pues, los gobiernos y los países, ¿cierto? Pues porque somos las mujeres quienes reproducimos la fuerza de trabajo, cuidamos los niños y las niñas, nos encargamos, digamos, de que la mano de trabajo de un país funcione, se levante, así también como el cuidado, digamos, de futuros trabajadores y trabajadoras en la familia, claro. Es un reto, yo creo que también para el Estado, reconocer todo ese trabajo. Actualmente están haciendo unos avances interesantes sobre un sistema de cuidados. Estamos listas, por ejemplo, como movimiento político de mujeres, ha avanzado digamos, em, considerar y proponer un sistema de cuidados para la ciudad de Medellín y ahí está incluido, digamos, todo el reconocimiento del trabajo de las mujeres. A nivel nacional también hay un grupo de mujeres interesantes que están proponiendo, digamos, cómo hacer ese cambio de la valoración del trabajo reproductivo y de ese trabajo que tú haces, pero también es un reto, digamos, social, cultural, en términos educativos, de las instituciones educativas, transformar y construir esos referentes de hombres y mujeres que hay, de lo masculino, de lo femenino, de los hombres, digamos, en el poder, en la construcción de las armas, ¿cierto? O sea, como todo también esos discursos, esos referentes también que se pueden transformar a través de las instituciones educativas, que son bastante fundamentales para lograr, digamos, una transformación real en términos sociales. Bueno, quería antes de pasar a esto leer como un par de mensajes que tenemos acá. La profe Gloria nos dice, la invitación de este Facebook Live es también pensar hoy en la distribución equitativa del trabajo del hogar.
todos construimos en casa nuestro hogar. Y tenemos también un mensaje de Andrea Mejía que nos dice: muchas gracias por toda la información tan valiosa para la construcción personal y profesional de todos y todas. Muy Gracias bien. también a ellos que nos han acompañado en este espacio. Claro, Karen. Bueno, y por último, les estoy compartiendo los datos de las rutas de atención a las violencias. Como ven, la línea 123 Mujer en Medellín, la 155 y la 122 en Antioquia, y a este ladito tienen las líneas de la Fiscalía y también del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. También, como lo reitero, es fundamental construir entornos protectores y confianzas con los niños, niñas, adolescentes y mujeres de nuestros entornos, de nuestras familias. En este momento, por ejemplo, la cuarentena, que tenemos la posibilidad de convivir con las mujeres, escucharlas más, las mujeres de nuestra familia, que tenemos tiempo para llamarlas, preguntarles. Creo que es momento de protegernos, así como dice la imagen, juntas nos protegemos. Es decir, podemos acompañarnos, creernos entre nosotras, cuidarnos entre nosotras. Yo creo que las mujeres tenemos esa valiosa capacidad de construir y protegernos juntas. Entonces creo que también en esta cuarentena cuidarnos entre nosotras es fundamental, creernos también, de construir todas esas enseñanzas de competencia entre mujeres, de odio entre mujeres, de envidia entre mujeres, y lograr construir entornos protectores entre todas. Estefanía, una pregunta. Si yo, por ejemplo, convivo con un agresor, yo conozco estas líneas y quiero llamar a denunciar, tengo miedo, estoy asustada y no puedo hacer una llamada, ¿de qué otra manera puedo yo comunicarme? Y hay unas líneas de WhatsApp que no incluí, pero te las puedo pasar en un segundito y tú las puedes agregar al Facebook Live, ¿cierto? Porque Sí, claro, esas digamos que fue uno de los inconvenientes, pues claro, o sea, si tú estás conviviendo todo el tiempo con el agresor, si es posesivo, si te vigila todo el tiempo, ¿tú cómo puedes volarte hacer una llamada, esperar que te contesten, que te digan qué tienes que hacer, sin que el agresor no se dé cuenta que lo estás denunciando? Evidentemente eso puede aumentar, digamos, los riesgos de sufrir o de ser víctima de violencia, de una nueva agresión. Hay habilitadas unas líneas de WhatsApp para generar, digamos, como mucha más facilidad de comunicación. No las incluí, pero me comprometo a pasártelas después del Facebook y poderlas incluir en el textico del Facebook. yo voy a ver si lo puedo hacer. En estos días hubo una chica que realizó un TikTok, que es una de las nuevas aplicaciones de moda. Esperemos a ver si lo puedo hacer antes, que no lo pensé, lo acabo de pensar en este momento. A ver si me da, si esto me da paso a poderlo hacer. Y se los comparto, que me pareció una buena forma. Denme un minuto, por favor. A ver si me permite compartir pantalla desde acá, desde el celular. De pronto te voy a quitar el compartir pantalla para que me lo permita hacer a mí desde acá. ¿Listo? Listo. Entonces me dice, no, me dice que sigues compartiendo pantalla. A ver, yo la voy a dejar. Listo. A ver si de pronto me lo permite hacer. No me queda, no sé por qué no me lo permite. Me hubiera gustado mucho haberles mostrado pues este video, que es un video muy pues muy relacionado pues como con este tema. No me da desde acá. Bueno, era toda la intención pues que tenía como de habérselos compartido, pero no me permito hacerlo desde el celular y no lo tengo en mi computador, pero se los voy a compartir. Ella es un TikTok de una chica. No me da desde acá.
No, no. Se los voy a compartir entonces en el Facebook. Es un video interesante también de cómo utilizar una forma de, no estoy llamando a pedir una pizza, no necesito que venga lo más pronto posible. Y creo que esto también, aunque es un TikTok y uno diría, ay, pues, pero el TikTok es más como algo muy casual, también nos muestra que es importante, por ejemplo, que las personas que reciben este tipo de llamadas tengan la capacidad de entender cuando una persona nos está dando un mensaje de este tipo. O sea, que si la persona llama al 123 preguntando y diciendo que quiere una pizza o que quiere, creo que también había como como código que era necesito maquillaje, o sea, que la persona que está recibiendo la llamada también logra entender que hay una persona en peligro y que está necesitando de nuestra ayuda. O sea, también pueden ser formas de buscar ayuda cuando la necesitamos, o en caso de no ser pues como la entidad como tal, el 123 o esto, que si nosotros llamamos a una amiga como con estos códigos, ellas también sepan a qué nos estamos refiriendo cuando le estamos diciendo necesito maquillaje, necesito una pizza o cualquier otra cosa que uno diga no entiendo por qué me estás diciendo esto. Podemos construir esas formas estratégicas de comunicación y pedir ayuda con las mujeres cercanas, con quienes tejemos y tenemos confianza. Listo, Esteban, mira, voy a leer estos comentarios. Dice Fabiana Rivera, nos dice muchas gracias por permitir que las familias se formen en temas tan importantes como es la violencia de género. Es responsabilidad de instituciones transformar estos espacios. Y la profe Gloria dice, bueno, agradeciendo a Fabiana, dice, gracias por participar en este espacio. Juntos podemos transformar nuestras realidades violentas y construir un mejor presente y futuro para nuestros niños, niñas, adolescentes y mujeres. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Karen. Un Bueno, gusto. a ti por habernos dedicado este espacio. Si tienen alguna duda, si quieren, pues de pronto que no la quisieron hacer pública, la pueden enviar por interno. Nosotros vamos a estar pendiente y pues yo comprometo a Estefanía que si alguna duda, pues yo se la mando a ella y que ella nos ayude a resolverla. ¿Listo? Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, un gusto estar acá. Muchísimas gracias, Estefanía. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, estudiantes, madres de familia y padres, porque vi muchos hombres conectados en este espacio el día de hoy, docentes y toda la comunidad del corregimiento, pues que se pudo conectar, y otros invitados, porque sabemos que hubo otras personas. Agradecemos por este espacio y ya nos veremos la próxima semana con un nuevo conversatorio y un nuevo invitado. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Chao.